Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un nuevo live para que te conectes y podamos hablar un momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todas las personas. Vamos a hacer un nuevo live. Buenas noches a las personas que me van a ver también en YouTube. Ya. Voy a subir este live, va a quedar grabado, lo voy a subir a YouTube para que los que quieran aprender de visión remota, los que quieran aprender de capacidades psíquicas, los que quieran aprender de todos estos temas espirituales, crecimiento interno, manejo de la energía, funcionamiento mental y demás, puedan ver todos mis lives en YouTube. Ya tengo más de 93 lives ya grabados, completos en YouTube. Hay prácticamente una biblioteca completa en YouTube. Mi canal de YouTube se llama Escuela de Visión Remota. ¿Ok? Y el día de hoy vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si hacemos visión remota en vivo. Me gustaría hacer varias dinámicas. Me gustaría que me apoyen con su presencia. Así que vamos a ver qué ocurre. Me gustaría hablar algo que lo quiero hablar ahora desde el principio para que quede grabado para mi canal de YouTube. Es un tema muy especial. Es una técnica. Les quiero enseñar una técnica que es bastante poderosa. Yo la vengo practicando ya desde hace un tiempo. Y ahora estos últimos días la he estado practicando un poco más. Y es la técnica, yo le llamo la técnica del observador. ¿Ya? Yo creo que muchas personas la hacen, pero en cierta forma hay que hacerla como un poquito más deliberada. ¿Ya? Hay que hacerla como un poquito más deliberada. Mira, la técnica del observador se trata de: tú estás en tu día a día, tu día común, estás trabajando, puedes estar en tu casa haciendo lo que sea. Durante todo tu día o la mayor parte del día tú vas a tratar de mantener una observación de ti mismo, es decir, verte a ti como tercera persona. ¿Ya? Te vas a imaginar, es un acto imaginario, te vas a imaginar que te observas a ti mismo desde un plano aéreo, puede ser, o puede ser que estás girando alrededor de ti y te observas a ti mismo. Y este observador es tu verdadero origen, es tu ser espiritual, es tu yo soy, es Dios, ¿ok? Eres tú, tu origen, tu espíritu, observando al cuerpo, básicamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Este observador observa al cuerpo, cómo trabaja, cómo se mueve, qué es lo que hace, qué es lo que habla, lo observa constantemente y tú tienes que estar manteniendo este pensamiento, el recuerdo de que hay alguien observándote, ya que eres tú mismo, que es prácticamente tu espíritu, observándote a ti mismo. Y este observador observa, ¿cierto?, todo lo que tú haces, y él tiene un pensamiento sobre lo que tú haces mucho más elevado que tú. Tú vas a empezar a sentir el pensamiento que tiene ese observador de ti mismo a medida que tú lo vas contemplando a él también. Porque tú vas a estar sabiendo que alguien te está mirando, que alguien te está observando. ¿Ok? Entonces empiezas a crear esta relación, ¿cierto?, con este observador. Y de pronto, si tú cierras tus ojos, tú le puedes hablar, le puedes pedir guía, le puedes hablar como a una entidad más, ya como a una persona más, pero en definitiva eres tú mismo. Y este observador, como te digo,
tiene un pensamiento mucho más elevado, mucho más trascendental, tiene mucha más energía que tú, tiene mucha más potencia, es Dios mismo. Entonces Él observa todo lo que haces desde un plano espiritual mucho más alto, ¿ya? Chiquillos, las personas que están, si me pueden apoyar con corazones, porfa, para poder llegar a más personas. Entonces, este observador está constantemente durante el día observando y está manteniéndose siempre ahí, alrededor de ti. Y tú empiezas practicando todos los días, día tras día, con este observador. Y este observador todos los días está ahí observando y va evaluando y no va juzgando, pero va viendo lo que tú haces y cómo actúas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, al poder ver y al poder sentir que alguien te está observando, tú también empiezas a cuestionar un poco más tus comportamientos o tus respuestas. Empiezas a cuestionar más tus reacciones, porque al sentirte observado por un ser que es espiritualmente más grande que tú, sientes la necesidad, ¿cierto?, de actuar con bondad, de actuar con paciencia, de saber y de poder elegir la forma en que reaccionas. Entonces esta relación con este observador se va volviendo cada vez más potente, se va volviendo cada vez más fuerte y te va nutriendo básicamente, porque te va preparando inconscientemente, te va preparando, te va potenciando para que tú vayas reaccionando, actuando, respondiendo, reaccionando de manera más trascendental, de manera más elevada, ¿ya? Entonces este observador te va potenciando finalmente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este observador? Como les decía al principio, es que este observador también tú puedes hablarle, puedes pedirle consejos, puedes hacer que te guíe. Si tú agrandas a ese observador, porque tú también tienes control sobre ese observador, y a la vez, y con el tiempo, hay partes que controlas y hay partes que no. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ese observador con el tiempo vas a empezar a notar que cada vez tiene una conciencia más propia. Es decir, como que el observador ese cada vez se va tomando una propia personalidad. Se vuelve como una entidad diferente a ti, pero a la vez tú y esa entidad saben que son uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese observador, cuando tú le pides respuesta, muchas veces te va a responder y tú te vas a dar cuenta que no es una respuesta que nació de ti, porque tú ni siquiera a veces la vas a imaginar y él te va a responder con formas que te van a dejar absolutamente anonadado, te van a dejar muy pensativo, te van a dejar reflexionando de quién estás creando, ¿cierto? Y de con quién estás hablando. Esto se practica mucho, o lo practicaban mucho los hindúes en la India, y así creaban tulpas, creaban entidades, verdaderas entidades, y algunos creaban entidades buenas y otras malas. El tema es que eres tú mismo. ¿Y qué es lo mejor de poder trabajar con este observador que te observa, entre comillas, ¿cierto?, valga la redundancia, constantemente? Es que finalmente cuando tú ya tienes una relación estable con este observador, ¿cierto? Tú sabes que él está ahí y él siempre te está acompañando, ¿cierto? Guiando de alguna manera espiritual, energética y vibracional. Pasa que con el tiempo tú vas a identificarte a momentos, o puedes hacerlo durante todo el día, en ciertos lapsos, ¿cierto? Te identificas también con él, así como te identificas contigo. También puedes en algún momento cerrar tus ojos y ponerte en el cuerpo de él. ¿Me explico? No sé si se va entendiendo la idea. Y tú, al ponerte en el lugar de él, te empiezas a observar a ti mismo, ¿cierto? Porque estás tomando el papel del observador. Y cuando empiezas a tomar el papel del observador, pasa que si tú ves que al Daniel, supongamos que soy yo en este caso, que al Daniel, que es el que está en el plano 3D, está pasando por una situación mala, adversa, triste, carente, cualquier situación de baja vibración, este observador, que es espiritualmente más grande,
puede otorgar lo que le falta al personaje 3D. Le falta dinero, el observador, con el cual tú te identificas, ¿cierto? También puede tomar una vasija llena de monedas de oro y rociarlas por todo tu alrededor. Y tú ves en el plano en el personaje del observador cómo al Daniel 3D se llena de monedas de oro o de billetes. ¿Me entiendes? O si necesita mejorarse, si está mal de salud, le das la salud como una energía. Imaginas que rodeas a ese personaje 3D que es el Daniel, lo rodeas con salud, con energía luminosa, que lo proteges, que le das dinero, que le traes personas acordes a sus fines, ¿me entiendes? Entonces empiezas a formar todo un escenario mental, metafísico, cuántico, y empiezas a trabajar con este observador. Es súper interesante. Yo lo practico mucho y de hecho mucho de la evidencia también a veces yo la practico con ese observador. Porque ese observador es el que va a observar. Y yo me pongo en su papel y yo me pongo en su personaje y voy a observar. ¿Entiendes la diferencia? Yo acabo recién de decir, yo mando a ese observador a observar. Y después dije, yo me pongo en su papel y voy yo a observar. Es como que tú tuvieses un doble. Y este doble es mucho más sabio y es mucho más potente energéticamente que tú. Entonces empiezas a trabajar con ese observador. Esto lo practicaban, como les digo, mucho también en el Tíbet. No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, en la cultura tibetana, a Buda lo representaban en esculturas muy gigantescas, muy grandes, y habían esculturas que ponían a un Buda pequeñito, sentado en la posición de loto, y atrás de ese Buda pequeñito había otro Buda más grande, y atrás de ese más grande había otro, y otro más, y cada vez más grande. Y el último Buda tenía una corona de oro apuntando hacia el cielo. Entonces, ¿qué quieren decir los antiguos hinduistas conocedores ciertos de la meditación desde hace milenios, igual que los orientales, que son los japoneses? Ellos ya sabían de este poder del observador. Y así como tú tienes un observador, tú puedes tener 2, 3, 4, 5, 7 observadores en el caso de las esculturas hindúes. Entonces empiezas a trabajar con este grupo de observadores que se vuelven tus verdaderos guías, pero eres tú mismo finalmente duplicado. El tema es, y la gracia es, que tú a medida que vayas trabajando con estos observadores, que todos te observan a ti, es que poco a poco esos observadores empiezan a tomar y a adquirir personalidades propias. Porque cuando tú hagas una pregunta, si después tú tienes más de un observador, antes tenías uno solo y él ya te respondía de una manera que tú no podías llegar a imaginar, ¿me entiendes? Ahora imagínate que tienes 2 o 3. Esa respuesta que te daba el único observador que tenía, que ya no era algo que tú imaginabas, que ya no salía de ti, ahora es debatida por otros 2. Y entre ellos llegan a una solución final. Y como grupo toman una decisión y te la dan. Es súper increíble, es súper mágico porque empiezas a trabajar y empiezas a entender el poder de tu mente. Y el poder de tu mente puede crear todos los observadores que puedas sostener. Todos los observadores que puedas sostener los puedes crear. Siempre y cuando, como te digo, los puedas sostener en el tiempo. Porque si a ti tú creas uno y después creas otro, y después otro más, tienes 3, pero siempre te enfocas en uno solo, los otros 2 con el tiempo van a desaparecer. Porque no les estás dando la energía, no les estás dando el suministro para que ellos puedan existir. Suena como a locura. Y de hecho muchas personas, si tú le hablas de esto a un psicólogo o a un psiquiatra, te va a decir: este tipo está chiflado. Está hablando con entidades que creó él mismo. ¿Ya? Pero es porque ellos no se basan en la mecánica cuántica, ellos no saben de metafísica. A menos que sea un psicólogo
¿Cómo es que se llaman los psicólogos que estudian también como el mundo espiritual? Se me fue el nombre. Es una especie de psicólogo. Pero así todos quedan cortos, ¿ya? Porque en algún momento tú vas a llegar a un punto donde tú vas a empezar a hablar solo. Vas a empezar a hablar solo y contigo mismo mucho. Vas a estar mucho dentro de tu mente, porque tú estás hablando con tus observadores. Y puede rayar en la locura, sí, perfectamente. Pero si lo miras con sabiduría y sabes bien lo que estás haciendo, puedes ser un genio. De hecho, ustedes saben, todos los grandes genios de la historia han tenido también una gran cuota de locura. Y resulta que después sus locuras son todas grandes avances para la humanidad. ¿Qué les parece? ¿Se va entendiendo un poco el tema? ¿Se va entendiendo a qué me refiero? Entonces, como les decía, también en la India, por ejemplo, de ese mismo modo se crean lo que son las llamadas tulpas. Las tulpas son estas entidades que crea una persona por medio de su mente y le puede dar una forma de hablar, una forma de vestirse, le puede dar todas las características que el personaje 3D, Daniel en este caso, le dé. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esta forma empieza a tomar tal grado de vida que finalmente muchas veces las personas la liberan y después esa tulpa o esa entidad vive por sí sola. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuántas veces hemos visto un fantasma o cuántas veces creemos que vemos un fantasma y finalmente puede ser fácilmente una entidad creada por una persona, incluso inconscientemente? ¿Por qué los aceptados y los neurodivergentes acosados? Es tu punto de vista. Tú le preguntas a una persona de esas que dices tú y te va a decir que ellos son los acosados. Como los niños cuando tienen amigos imaginarios, ¿sí? De hecho, los niños que tienen amigos imaginarios saben por qué los tienen. Una, porque muchas veces ya hay entidades que han creado adultos por medio de su fuerza mental y que los niños las ven, y otras veces son los mismos niños que crean entidades por medio de su mente, por medio de su capacidad mental. De hecho, hay un experimento que hizo un caballero en Estados Unidos en los años 80 llamado Ark Owen, si no me equivoco. Y resulta que este caballero tomó un grupo de personas. Tomó un grupo de 8 personas, que estas 8 personas no eran videntes, no eran nada. Eran personas comunes, ¿cierto? Y a estas personas las metió a un experimento donde ellos, los científicos, dijeron: vamos a inventar un fantasma. Y puso a estas 8 personas a hacer espiritismo. Ya pusieron una mesa, pusieron los símbolos del espiritismo y todo el tema. El tema es que ellos inventaron un fantasma y le dijeron a las personas: ¿sabes qué? Aquí hay un fantasma de... no me acuerdo el nombre, de Philip, suponte, de Philip. Y Philip... esta es la historia de Philip, ¿ya? Y le explicaron la historia, todo el tema. El punto es que estas 8 personas empezaron a hacer espiritismo y resulta que empezaron con ouija, con vasos, con dados, con cartas. Y resulta que ellos empezaron a hacer espiritismo y resulta que las cartas empezaron a mover solas. Que los dados se movían solos, que alguien movía el cursor en la ouija. Y que respondía a todo lo que ellos sabían de Philip. Siendo que Philip fue un fantasma inventado, una historia inventada. Incluso hay registros que en ese experimento la mesa llegó a levitar. Entonces los científicos llegaron a la conclusión, porque no fue una sola vez que hicieron este experimento de espiritismo, fueron muchas veces. Entonces, ¿qué ocurre? Que los científicos llegaron a la conclusión de que las 8 personas que estaban ahí habían dado vida real a Philip.
Y Philip se expresaba moviendo cosas telequinéticamente. Hacía levitar la mesa y no tenían explicación. Los científicos estaban en shock porque no sabían cómo explicarlo hasta que descubrieron que era la misma capacidad mental de las 8 personas que estaban ahí, las que estaban creando esto, las que estaban produciendo esto, ¿me entienden? Entonces, ahí es cuando llegamos a lo que dice Jacobo Greenberg. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites para la fuerza humana? ¿Cuáles son los límites para la capacidad mental? ¿Qué es lo que puede crear una mente aún inconscientemente? ¿Cierto? Entonces ahí es cuando vamos y llegamos al punto donde decimos, bueno, hay mucha actividad paranormal. Ok, mucha de esa actividad paranormal quizás se debe a las mismas personas que habitan en los lugares donde se da esta actividad paranormal. ¿Me entienden? Y otras veces son realmente fantasmas que están ahí, que están polulando, ¿cierto? Que se hacen notar de vez en cuando. Pero muchas, yo creo que más del 60-70% es la propia actividad mental de las personas que lo producen. Si van teniendo preguntas, háganme preguntas nomás, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el límite de la mente humana? Si ustedes cierran sus ojos y empiezan a respirar y traen a su mente el recuerdo de alguien, quien sea, o incluso puede ser un lugar, o un animal, o un objeto, si tú traes esa persona, en este caso, a tu mente cuando tú estás relajado, tú vas a empezar a ver a esta persona, ¿cierto? Porque tú empezaste a imaginar, hiciste un acto imaginario y tú estás viendo mentalmente a esta persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú ves mentalmente a esta persona, tú la puedes observar y vas a ver los movimientos que tiene esta persona dentro de tu mente. Y de pronto te vas a empezar a dar cuenta que esta persona dentro de tu mente, que la trajiste tú, ¿cierto? Imaginariamente la trajiste, de pronto te vas a ver que esta persona está teniendo movimientos erráticos o a veces normales, pero que ya no están naciendo desde tu propia imaginación. Lo que tú hiciste fue traerlo y después la persona o la entidad que tú trajiste, que puede ser un amigo, una amiga, una abuelita, incluso puede estar fallecida, qué sé yo, tú la traes y de pronto mentalmente esa persona empieza a tener sus propias decisiones de movimiento y te puede hablar con lo que esa persona sabe. Y es así como cobra sentido la mediunidad, por ejemplo. ¿Ya? Yo no soy medium. Bueno, a mí me regalaron, yo estaba en un curso de visión remota hace mucho tiempo, que hice un curso con Patricio, me acuerdo de un maestro que tuve hace mucho tiempo, que yo ya tenía visiones, ¿cierto?, de visión remota, y encontré un curso por ahí, un chileno, y estaba en ese curso y ahí hacíamos ejercicios. Y yo era bueno, ¿cierto? Acertaba harto de los objetivos, traía mucha información de cada objetivo. Entonces en ese curso había otra persona que se llama Elizabeth, que se llama Elizabeth. Elizabeth es medium, y de hecho ella hace cursos de mediunidad. Y resulta que ella vio mi visualización y me dijo: Daniel, ¿sabes qué? Me gustaría regalarte el curso de mediunidad. Me dijo, porque veo que tú tienes grandes capacidades. Y yo dije, ya, ok. Y yo hice el curso de mediunidad gracias a Elizabeth. Y yo le regalé una escultura, por supuesto, ¿cierto? Como intercambio. Yo soy escultor como motosierra. Entonces a mí no me gustan las cosas así como para un puro lado. Me gusta que sea recíproco. El tema es que yo empecé a aprender de mediunidad. Y la mediunidad no es más que otra cualidad mental. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, en la mediunidad, por lo menos de la forma que yo aprendí, y que tuve mucho éxito, por lo demás traje mucha información real de gente fallecida, fue que primero tú tienes que hacer una dimensión. ¿Cómo haces o cómo creas una dimensión? Una dimensión tú la vas a crear de la siguiente manera. Y vas a cerrar tus ojos
vas a relajarte y de pronto vas a imaginar una puerta al lado tuyo, 2 pasos más allá. ¿Ok? Una puerta, esta puerta va a tener todas las características que tú le des. Puede ser redonda, rectangular, cuadrada, de madera, de metal, como te venga mejor imaginarla. Siempre va a ser la misma puerta, así que dale unas características, cosa que tú te recuerdes siempre esa puerta, ¿ok? Entonces te relajas, visualizas una puerta y mentalmente, imaginariamente, te vas a parar de tu asiento donde estás meditando y te vas a dirigir mentalmente a esa puerta. Vas a abrir y vas a cruzar hacia el otro lado de esa puerta. Y al otro lado de esa puerta va a haber un paisaje. Este paisaje lo creas tú. Es como una pradera verde sin nada. Pero en ese paisaje tú vas a crear el resto. Tú estás solamente la pradera. Entonces tú tienes que empezar a poner árboles, montañas, animales, ríos, cascadas. Tú empiezas a crear, empiezas a rellenar esta pradera. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tienes creada esta dimensión, porque es una dimensión mental, tú también creas en el medio de este paisaje. Sí, yo hago cursos de visión remota y de capacidades psíquicas en general, ¿ya? Entonces, una vez que ya creaste este paisaje, creas una casa. Esa casa también va a ser con las características que tú quieras, que tú puedas recordar. Siempre va a ser la misma casa. Ok, entonces creas una casa con todo lo que puede tener una casa dentro, ¿cierto? Ya, espérenme un poquito, voy a terminar esta idea y vamos respondiendo. Entonces, dentro de esta casa tú puedes recibir invitados. Otra cosa que se me olvida, esta casa va a tener 2 puertas. Una por la que entras tú, que es la puerta principal de entrada, y cuando tú estás adentro va a haber una segunda puerta, que por esa puerta van a entrar tus invitados. Y estos invitados son las personas fallecidas. Ejemplo, yo tengo una persona aquí en el plano físico, ¿cierto? Suponte yo tengo una persona aquí en el plano físico que me dice que yo haga mediunidad con él. Esta chica se llama Juanita. Y Juanita me dice, por favor, ve a mis familiares, quiero comunicarme con ellos. Ok. Entonces yo cuando entro en esta dimensión mental, abro la puerta, puedo interactuar con los animales, con los árboles, con el río que está ahí en ese paisaje. Luego me dirijo a la casa, entro a la casa, me acomodo en el lugar que yo más quiera de la casa y llamo y digo que venga el familiar de Juanita. Y de pronto es hasta ahí donde llega tu imaginación. Porque todo lo que pase después ya no está dentro de tu imaginación. Te vas a dar cuenta porque no lo imaginaste tú. Porque vas a ver que de pronto llega, no sé, un caballero con un sombrero rojo. Y tú dices, ¿de dónde salió este caballero? Si yo jamás lo habría imaginado. ¿Me entiendes? Y es un caballero, no sé, que mide 1,80 m, con un sombrero rojo y con una forma de sonrisa peculiar y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va tu día? ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo ese acto mental ya no lo imaginaste tú. Y es ahí donde tú empiezas a traer información. Y tú empiezas a recabar toda esa información. Y cuando ya tienes un montón de información de esta persona, tú le puedes ir haciendo preguntas o cuéntame algún recuerdo que tú tengas con Juanita, y él te va a dar los recuerdos que tuvo con Juanita, ¿ya? Háblame de algo específico para que Juanita realmente crea que yo estoy hablando realmente contigo, y él te va a contar detalles que solamente sabía este caballero y Juanita. Eso yo lo logré muchas veces, ¿ya? Dentro de esta dimensión mental. Y dentro de esta dimensión mental, ellos están vivos. Si tú le dices a una persona de esas, oye, tú estás muerto, se va a enojar. Y puede que se vaya. ¿Sí? Porque es tal cual una persona viva. De hecho, ellos están vivos en esa dimensión. Entonces tú tienes que tratarlos tal cual una persona, un invitado. Y de hecho yo cuando los invitaba les servía té, les daba galletas.
Y sabes que la gente a lo mejor no lo puede creer, quizás lo va a encontrar una estupidez. Pero cuando yo hacía eso, notaba que las personas me daban más información. Es tal cual recibir un invitado en tu casa. Y acompañado con eso, muchas veces yo hacía la mediunidad por teléfono, así como estamos hablando nosotros. Y en mi casa o en la casa de Juanita, que digamos que era la persona que me pedía la mediunidad, empezaban las luces a prender y apagar. Eso también tiene una explicación, también lo vamos a hablar aquí. Entonces, después, bueno, se terminaba la mediunidad, ¿cierto? Hay formas de terminarla, no voy a seguir extendiéndome en esto porque no es el tema de fondo que quiero llegar. Entonces terminaba la mediunidad y le decía a Juanita, oye, ¿sabes qué? Esto y esto otro. Y resulta que, bueno, Juanita se iba quebrando hasta que rompía en llanto y quedaba absolutamente convencida que yo hablé con su abuelo, por ejemplo. Otra cosa que pasa en la mediunidad, por ejemplo, que la gente no muchos saben, porque hay personas, por ejemplo, que te dicen yo quiero hablar con mi madre, y eso no lo decide el medium, ¿ya? El medium solamente hace la conexión, hace de medio, pero quien cruza la puerta tú no lo puedes decidir. Lo que sí es seguro que la persona que cruce esa puerta es la perfecta con la que Juanita tiene que hablar. Siempre hay una enseñanza que tiene que hablar. Muchas veces uno puede decir que venga la madre y aparece una amiga. Me pasó muchas veces, una vez, ya para contarles un caso, una vez me pasó que estaba con una chica haciendo una mediunidad por teléfono. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tengo aquí a Teresa. Tiene alrededor de 35 años, era como la edad que tenía ella. Tiene 35 años, es una mujer alta, pelirroja, pelo crespo, de piel blanca, y te dice que te conoce a ti mucho y que siempre ha estado contigo. Y como que la otra persona que estaba viva, ¿cierto? Me dice, yo no conozco a esa persona, nunca la he visto, jamás. Y yo le digo, bueno, no sé, yo la tengo acá. Y me está hablando, me está diciendo cosas. Y resulta que después terminábamos la sesión, ella sin saber de quién yo le hablaba, y a veces pasaba una semana y me decía, Daniel, ya recordé quién era la persona que llegó en la mediunidad. Y yo le digo, ¿quién era? Y me dice, ¿sabes qué? Era una amiga mía que yo tenía cuando tenía entre 12 y 15 años. Y como ella ya tenía 36, 37 años, se la había olvidado ya. Y esa chica murió, se desvivió, ya, para no decir la palabra, cuando tenía 15 años. Y ella no la reconocía porque era tanto el cambio facial que había tenido esta persona en el otro lado que no la reconocía. ¿Por qué? Otro detalle que la gente quizás no sabe. Las personas cuando trascienden, si trascendieron a los 15 años, esta persona al otro lado sigue creciendo. O un niño que trascendió a los 2 años y a los 8 años después la mamá se quiere comunicar con él y se logra la conexión con él, tú vas a ver a un niño de 10 años, no vas a ver a un niño de 2 años. Eso yo también lo comprobé muchas veces y los que hacen mediunidad lo saben. Las personas que saben de esto saben que eso es así. Y pasa que tú puedes decir, gracias Edwin, gracias. Tú puedes decir, por ejemplo, en el caso de un chico, de un niño que trascendió a los 2 años, tú le dices a la mamá, veo a un niño de 10 años y la mamá te va a decir, sí, mi hijo partió hace 8 años y él partió cuando tenía 2. Entonces ellas inmediatamente saben que es su hijo, inmediatamente. Entonces, pero todo se hace con la mente. Todo es mental. Y mi papá, que se murió a los 94, ¿qué pasa? Eso es muy buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque cuando las personas fallecen, tengo un poco de calor, las personas cuando parten, cuando trascienden, muy abuelitos, muy avanzados en edad, tú los vas a ver y se presentan más jóvenes. Es extraño, pero así es. ¿Sabes por qué?
es como que si a ellos, cuando ya vivieron una vida completa, es como que les dieran a elegir el mejor momento de su vida. ¿Cuál fue el mejor momento de tu vida? No, mi mejor momento de mi vida fue a los 28 años cuando me casé con Fernanda. Y él se te va a presentar así. En cambio, cuando parten muy niños, como les falta vivir, los dejan crecer. ¿Por qué? Porque en esa dimensión donde van los trascendidos es una dimensión bastante extraña. Y yo he ido para allá. He estado en esa dimensión 2 veces. Bueno, explicarlo también porque yo he estado ahí también son largas historias. Pero son muy interesantes también. Así que todo finalmente, como parte, tú sentado aquí, de pronto imaginas tu puerta, la que tú creaste, imaginas y entras por tu puerta y empiezas a ver todo lo que tú creaste en la dimensión, ¿cierto? Tuya. De hecho, yo a veces voy a mi dimensión a relajarme porque ahí tengo un río, tengo de todo y voy ahí a relajarme. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo es mental. Pero mentalmente tú puedes traer información real. ¿Y quién te comprueba eso? ¿Quién comprueba que lo que tú estás viendo es real? Es la persona que está aquí o que está por el teléfono, que está viva. Porque tú si aciertas muchos puntos de la persona que ya trascendió, la persona viva lo más probable es que se quiebre. Y yo muchas veces tuve que calmar a la persona que tenía al otro lado del teléfono o acá a mi lado porque lloraban y lloraban y lloraban. ¿Y qué es lo que pasa también, por ejemplo, en el caso de las madres cuando sus hijos parten, ¿cierto? Muy pequeños o incluso adultos, pero cuando los hijos parten. Yo no he conocido, o muy pocas veces, esas madres o esos padres sanan gracias a los psicólogos. Muy pocas veces. ¿Sabes que lo único que puede sanar a una madre que su hijo trascendió, lo único que puede sanar a esa madre es hablar con su hijo y saber que su hijo está bien? Y gracias al Padre que me ha dado la oportunidad, yo he logrado eso y he podido ver cómo una mamá vuelve a vivir al saber que su hijo está bien. ¿Por qué? Porque su hijo, que ya trascendió, una vez me pasó que le decía: mamá, cuando estés en la cocina lavando la loza, ya no llores más. Yo estoy bien. ¿Por qué? Porque la mamá después me contó que cuando ella lavaba la loza miraba al patio, a un lugar donde siempre estaba su hijo jugando. Entonces después, como lavaba la loza y ella miraba al patio y ya no estaba su hijo y ella lloraba. ¿Me entiendes? Entonces estamos hablando de cosas que para hacerlo tienes que tener un corazón fuerte, igual como vidente. Porque muchas veces también me quebré, también uno entra en la emoción también y también te puedes quebrar. Pero eso sanó a esa madre. Me dijo: ahora yo sé que mi hijo está vivo y que mi hijo está bien y que mi hijo me observa y que mi hijo está conmigo. ¿Por qué? Porque incluso en la sesión de la mediunidad tú puedes ver incluso lo que la persona viva sueña. Sí, también. Entonces, cuando la gente me dice a mí: ¿y qué podemos hacer con la mente? ¿O qué podemos aprender con las capacidades de la mente? O sea, tienes un infinito. ¿Por qué? Porque todo lo que tú imagines lo puedes hacer. Tú ni siquiera necesitas esa dimensión. Tú ni siquiera necesitas esa dimensión para contactar con la persona. Pero ¿por qué se hace? Porque finalmente tú la creas para que tu conexión con esta entidad o con esta persona que ya partió tenga algún tipo de lógica y para que sea más entendible para ti.
pero tú no necesitas esa dimensión. Tú podrías simplemente cerrar tus ojos, relajarte y llamar al familiar de la persona viva. Entonces todos esos procesos, con el tiempo y con la práctica, te das cuenta que no los necesitas. Pero como te hacen el trabajo más fácil, quizás es bueno hacerlo. Así con la mediunidad. Así que, de hecho, la niña que me regaló el curso después como que se anduvo enojando conmigo porque yo le dije, ¿sabes qué? Porque después como yo comprendí cómo era la mediunidad, yo le dije, oye, entonces la mediunidad es todo mental, o sea, yo a través de mi mente puedo acceder y puedo comunicarme, que era algo que yo ya sospechaba, ¿cierto? Y se anduvo enojando y me dijo que no, que esto era espiritual nomás. Y yo dije, sí, pero el espíritu también es mente. Y la mente es todo, o sea, porque tu espíritu también piensa, también se comunica, también, ¿me entiendes? Entonces ahí anduvimos chocando. Pero como yo también sostengo lo que yo creo, en base a mi experiencia, yo tampoco cedí. Entonces, ¿cómo partir intentando? Y como se los expliqué, estás sentado, cierras los ojos, creas la puerta, creas la dimensión, creas la casa. En esa casa recibes invitados. Eso es todo. Lo que pase después que llegue el invitado es información. Porque tú puedes poner la puerta de entrada por donde entran los invitados como a 10 pasos de donde tú los vas a recibir, por ejemplo un comedor. Y cuando esa persona viene caminando ya hay información. ¿Por qué? La forma de caminar, cómo es físicamente. Porque tú le vas a decir a la persona, por ejemplo, tengo aquí a un caballero que mide 1,80 m, delgado, es bastante elegante para caminar, tiene un bastón. Y esta persona te va a decir, sí, es mi abuelito. Porque mi abuelito era así, era alto, era delgado, era elegante, era un caballero. Y esa persona viva a ti nunca te dijo cómo era su abuelo, ¿me explico? Entonces desde ahí ya parte todo lo que es la información. Sí, yo tengo Instagram, pero no es público, es privado. Escuela de Visión Remota en Instagram. Ese es público, sí. Disculpen, es que tengo dos. Yo tengo Instagram de mi profesión y tengo Instagram de esto, de lo que yo enseño, capacidades psíquicas. Los que quieran tomar cursos conmigo o clases o sesiones, porque hay personas que me contratan no para aprender, sino que para ocupar mis capacidades en servicio de ellos. Me han tocado personas que me piden distintos servicios por medio de la capacidad, pues no sé, pues a veces sospechan del esposo, de la esposa, o quién se robó esto, o qué pasó con tal persona, o no sé, me ha tocado de todo, ¿entiendes? Ahora ya sea que quieran ocupar mi capacidad o que quieran aprender, yo cobro siempre lo mismo. $25 por sesión o 25.000 pesos chilenos. Perdón, si lo hago por mi cuenta parecerá cualquier... Espérame un poquito. Ya, para acordarme, $40 por sesión o $40 por clase. Pero si tomas el curso completo o el acompañamiento completo ya de sesiones, que son 4 sesiones o 4 clases, son $100 o 100.000 pesos chilenos. Una sesión, una clase, $40 o 40.000 pesos chilenos. 4 sesiones o 4 clases, que las 4 clases componen Escuela de Visión Remota nivel 1, $100 o 100.000 pesos. Si lo hago por mi cuenta, aparecerá cualquiera que tenga algo que decirme, no necesariamente familia. Sí. Sí, algo va a ocurrir.
exacta. Algo va a ocurrir. Tienes que poner atención a lo que ocurre y quién llega. Puede incluso que tú no te acuerdes. Y puede incluso también que llegue gente que tú no conoces, que realmente no conoces. Y que muchas veces no son mensajes para ti, sino que para alguien conectado a ti, para alguien que tiene relación contigo, para que tú des los mensajes. Y lo que pasa es que después con el tiempo tú vas aprendiendo, te vas expandiendo y vas entendiendo la experiencia finalmente, porque de primera siempre todo es nuevo. ¿Entiendes? De primera siempre todo es nuevo, de primera siempre uno queda impresionado, pero después tú empiezas a comprender cómo es la experiencia y después ya no te impresionas tanto, después tú ya lo ves más normal. Es por eso que, por ejemplo, yo tengo estudiantes que me dicen, no, a mí me gusta más tratar con gente que ha trascendido que con gente viva. Y yo digo, pero si es lo mismo, es lo mismo. Todos están vivos. La otra parte es una creencia. En mediunidad, ¿cuál es el caso más dramático que te ha tocado, pero en mediunidad o en visión remota, digamos? Que en mediunidad no tengo mucha experiencia, como les digo. Yo sé hacer, pero no tengo una extensa experiencia. En visión remota sí. En visión remota tengo mucha experiencia. Visión remota. Bueno, para mí el tema de la visión remota, les cuento algo, que esto lo sabe muy poca gente, pero siempre como que me lo he querido guardar. Pero creo que es interesante. Yo siempre he tenido una percepción bien alta, desde muy niño, ¿ya? Y siempre he tenido como visiones. Y siempre he visto cosas raras y todo. Pero pasa que hace prácticamente 5 años atrás, cuando yo empecé recién con visión remota, un día estaba meditando en mi casa en posición de loto y empecé a sentir una fuerte presión en el cuello. Sentía que alguien me tiraba la cabeza hacia arriba, meditando. Y resulta que estaba sintiendo como esta presión y cada vez que respiraba sentía como más fuerte la presión hacia arriba. Y me empezó a dar como un poco miedo, pero dije no voy a parar, quiero ver qué ocurre. Y en un momento hice una respiración más profunda y sabes que en un momento sentí que la cabeza se me desprendió del cuerpo y sentí que mi cabeza se fue hacia arriba y yo estaba viendo mi cuerpo hacia abajo y veía mi cuello, es decir, mi cabeza no se había separado, sino que se había alargado mi cuello. Una visión, fue como una especie de visión mental, ¿cierto? Y yo veía mi cuerpo serpentino, que daba vueltas, era como ver una serpiente muy grande, muy larga. Y en la cabeza, en la punta de la cabeza estaba mi cabeza. Y yo veía mi cuerpo y todo el cuello serpentino y después el cuerpo sentado. Y ahí sí me dio como miedo, porque todavía yo no sabía mucho, y como que abrí los ojos y como que volví, ¿cachai? Entonces yo quedé tan impactado con esa visión, digamos, porque vino muy acompañada de sensación corporal. Antes de eso yo sentía la presión en mi cuello. Y empecé a investigar, ¿sabes por qué? Porque me recordó a un yokai. Los yokai son demonios en la cultura japonesa. Y yo, como a mí me gusta mucho la cultura japonesa, yo sabía de los yokai. Y una vez incluso leí un libro que se llama Los Yokais de Japón. Y salían como todos los demonios tradicionales de Japón.
Y resulta que en un momento, y ese libro yo lo leí mucho antes de que me pasara esa experiencia de la cabeza. Y me acuerdo que en ese libro el demonio que más me impactó fue un demonio que se llamaba Roku. Mira, no me acuerdo bien, pero es como Rokuroviki. Rokuroviki, si no me equivoco, pero es similar, Rokuroviki, algo así. Y ese demonio era una mujer, bueno, en el libro salía como una mujer, pero podía ser mujer u hombre, que por las noches su cuello se estiraba como una serpiente y que ese cuello se alargaba tanto que llegaba a cualquier lugar donde la cabeza quisiera y podía observar todo lo que pasaba. Y ahí comprendí yo que los orientales denominaron como demonio finalmente a las personas que podían tener videncia. Porque es como que si tu cuello se alargara y pudieses ver lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, ¿entiendes? Y ahí entendí yo que así se le denominó finalmente a muchos videntes como Rokuroviki en Japón y los denominaron como demonios. Pero ellos no querían representar un demonio, quizás ellos sabían que eran personas videntes, pero los quisieron representar ahí en el libro de los yokai. De hecho, yo con Japón tengo mucha conexión, he tenido muchas experiencias muy grandes con todo lo que es la cultura oriental. De hecho, me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho la cultura oriental, los animes, las enseñanzas, los maestros, Lao Tse con el Tao Te Ching. Qué gran maestro el Lao Tse. Ahora hace tiempo que no lo escucho, lo voy a volver a escuchar su audiolibro Tao Te Ching. Les recomiendo mucho que estudien el Tao Te Ching porque el Tao Te Ching es una cultura, una sabiduría ancestral pero increíble. Bueno, y entonces tuve esa experiencia y desde ahí en adelante comencé a tener todas estas experiencias de visión. Bueno, desde ahí comenzó como con todo, ¿cierto? Porque antes siempre había tenido. Denme un segundo. Ok, entonces vayan haciendo preguntas si tienen preguntas ya. De todos los temas. Hoy día vengo abierto a todos los temas. Y ¿sabes qué me gustaría hacer un día? Tomar a una persona que quiera participar en visión para verla, ¿cierto? Que sirva como sujeto de examinación para poder hacer visión remota en él o en ella, pero no hacer la visión remota yo, sino que la haga otra persona de ustedes mismos y yo guiarla. Y yo guiarla para que esta persona pueda ver. No sé si lo podríamos hacer. Quizás para la próxima, pero... Oye, ¿quién tiene alguna experiencia? ¿Cómo explicarías los seres espirituales que hay, ángeles y demonios? ¿Quiénes nos acompañan? Bueno, los ángeles y demonios existen, por lo mismo que yo les decía al comienzo, porque hay mentes que los han creado y hay conciencia colectiva que ha creado ángeles y demonios. Y también existen ángeles y demonios que realmente son ángeles y demonios que vienen desde otras dimensiones, pero que también han sido creados en las otras dimensiones por otras mentes también. Sí. ¿Qué significa visión remota? Saludos. Bueno, el término de visión remota fue un término que nació en la Guerra Fría, cuando después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos quería espiar a Rusia y Rusia quería espiar a Estados Unidos. Entonces tomaron a espías psíquicos o a psíquicos que los hacían espiar para ver qué hacían los rusos y los rusos para ver qué hacían los estadounidenses. Y de hecho se atacaban psíquicamente también y muchas personas psíquicamente. De ahí es que nace, por ejemplo, la historia de Eleven, de Stranger Things.
Sí, Stranger Things es la historia de Eleven, ¿cierto? Y Eleven era espía psíquica. La enviaban a espiar. El tema es que Eleven tenía un gran poder y que con el poder de Eleven abrieron portales por el cual salió el Demogorgon. Ahora, toda esa historia de Eleven es absolutamente real. Todos esos experimentos se produjeron en el proyecto de la CIA llamado Stargate. Y en el proyecto llamado Stargate es donde desapareció Jacobo Greenberg. ¿Por qué se los digo? Porque Jacobo Greenberg desapareció en el año 94, pero resulta que en el 2012, imagínate, 18 años después, en el gobierno de Obama salió una ley que dijeron que la CIA tenía que desclasificar gran parte de sus experimentos secretos. Y liberaron información del proyecto Stargate y aparecía el nombre de Jacobo Greenberg como componente principal e investigador del proyecto Stargate. Y el proyecto Stargate funcionaba con niños y con soldados y civiles psíquicos para experimentar con seres de otras dimensiones. De hecho, sin ir más lejos, esos experimentos se llevaron a cabo en una isla que está al frente de Nueva York. Montauk, así se llama, isla de Montauk. Y esa isla tiene una base. Si ustedes ponen en Google base militar de Montauk, aparece una base que es muy similar a la base donde se escapa Eleven en la Stranger Things, porque ahí es donde se llevó a cabo los hechos reales. Y esa base fue abandonada porque pasó lo mismo que pasó en esa serie con el Demogorgon. De hecho, en esos años, en los años 80, mucha gente desapareció misteriosamente en la isla de Montauk. Y también había un monstruo que era el símil del Demogorgon, ¿cierto? Que le llamaban el monstruo de Montauk. Sí, pues. Todo real, chiquillos, todo real. Si no me creen, busquen en Google. Y esa base todavía existe, de hecho. Pero está clausurada, por lo que les digo. Entonces, el poder mental es más poderoso de lo que todos, o de lo que la gente piensa, de lo que la gente cree. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que yo antes me interesaba mucho el fenómeno ovni. Y yo empezaba a visualizar que yo veía luces en el cielo y pasaban 2 o 3 días y llegaban las luces. Tengo un montón de videos. De hecho, aquí en Escuela de Visión Remota en TikTok tengo un montón de videos. Si ustedes empiezan a ver para abajo, tengo como alrededor de 7 videos de Foo Fighters, así se llaman. De Foo Fighters, ¿cierto? Sobre mi casa. Incluso una vez uno entró a mi taller. Entró a mi taller y era una esfera de luz muy rápida y giró alrededor de mí como 3 veces y después salió para afuera de nuevo. El tema es que yo justo estaba sacando una foto a una escultura que yo estaba tallando y tenía la cámara activada, y cuando esta luz pasó alrededor mío yo le alcancé a sacar fotos. Sí, y ahí aparece. Y se la mandé, de hecho esa foto se la he mandado a gente que es fotógrafa, que trabaja en estudios de foto y todo, y no la pueden explicar, pues no saben qué es lo que es. Y yo le digo lo que es, pues, y ahí se ríen. Ahí se ríen. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que finalmente es tu mente la que crea la situación. Entonces, si tú empiezas a pensar, por ejemplo, en que ves luces en el cielo, vas a empezar a ver las luces. De hecho, a mí una persona contactada que yo conocí y que justamente esta persona vive, hasta el día de hoy vive en China. Y es una chilena que vive en China. Y ella es contactada real. Ella tiene muchas fotos, tiene muchos videos de ovnis y la siguen a ella. No sé por qué tanto, pero la siguen. Y ella me enseñó una técnica para contactar con ellos y funciona. Funciona súper bien. Así que bueno, de todo un poco.
Oye, gracias a las personas que han mandado corazoncitos. Porque Chile es un país que se le asicia tantos alistamientos ovnis. Ah, porque Chile, no sé, es que Chile tiene tanta energía. Chile tiene de todo, tiene todos los minerales, pues. Y Chile tiene... Es que en Chile hay de todo. La verdad es que ellos están por todo el mundo. Pero claro, hay puntos calientes como por ejemplo los volcanes y todo eso. ¿Qué piensas de Bashar? No sé quién es Bashar. Sabes que yo conozco pocos maestros y conozco poca gente. En realidad yo soy como... Mi maestro es Neville Goddard con Florence Scovel. Ellos son mis maestros. Y por supuesto que es Jesús. Así que me gustaría conversar con alguien que ojalá alguien saliera aquí a hablar de alguna experiencia que le llame la atención para poder darle mi punto de vista. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Yo he soñado con Jesús. ¿Qué pasó? Ah, ya, la verificación del video. Yo he soñado con Jesús, pero ese sueño nunca lo voy a contar porque es muy personal y lo tengo como un regalo para mí. Pero solamente puedo decirte que han sido los sueños más hermosos que he tenido. Y no una vez. Así que no sé si hay alguien que le gustaría contar una experiencia aquí, que quiera salir por audio solamente, una experiencia extraña que quisiera contar y sea del tipo que sea, obviamente que siempre que tenga que ver con lo que hablamos pues, y que sea serio. ¿Tú quieres salir, Cristian? Ya, a ver, manda la invitación. Dale, envíame, a ver, o te la envío yo. Ah, aquí yo. Si puedes salir con video sería espectacular, Cristian. Así lo hace. Hola, ¿cómo están? Hola, Cristian, ¿bien y tú? No, bien, no puedo poner cámara en este minuto, pero Ok, no te preocupes. sí, vengo recién integrando al vivo. ¿Ya? Ya, no sé si querías una experiencia así como media rara, pero yo podría contar, por ejemplo, la experiencia que tuve cuando tú me hiciste la visión remota. Ah, ok. Ya, ¿Ya? sabes que, Daniel, es una experiencia que he compartido con mucha gente porque le he contado a amigos, a familia, de que yo tuve esa oportunidad de que tú me vieras la experiencia remota, la visión remota sin yo conocerte. De hecho, estaba haciendo scroll en el TikTok, me apareciste esa vez en enero y Ujú. pudimos hacer la visión. De hecho, la he revisado también en YouTube y se la puse a unos amigos en YouTube y quedaron todos para adentro. O sea y me preguntaban después si realmente había sido asertivo. Yo le dije que sí, que había sido muy asertivo. De hecho, cosas que me están sucediendo hoy en día tienen relación también con lo que hablamos ese día. ¿Ya? En el sentido de hacerme cargo de algunos chakras que estaban brillando poco. Entonces, creo que ahora están brillando más. Y esa experiencia para mí ha sido, pero de verdad fue extraño porque llegó en un minuto en que sin quererlo yo lo necesitaba, no me puedo explicar. Y mis amigos me decían, pero ¿cómo te eligió a ti? Y yo le dije, no, había mucha gente pidiendo. Justo subió una señora que estaba en su trabajo, no podía, y solicité yo y me tocó, no. Fue cosa de suerte. Me Claro. tocó y le dije, Daniel fue súper asertivo. Yo, de hecho, no puse cámara, le dije, no puse nada. Y lo he comentado con amigos, con familia. Yo tengo una tía que también ve los chakras, yo creo que te había dicho. ¿Ya? Y de hecho, ayer también le pedí que me alineara y me dijo que estaba bien. Y ahí le conté. De hecho, le mandé el link del video de YouTube donde sale la experiencia que vi contigo y no, de verdad, yo digo, no sé si era la experiencia que querías que contaran, pero yo a la gente que está acá le digo de que para mí fue algo inesperado,
porque no pensé de que podría llegar. Fue inesperado también porque, no sé, se dio el momento que me escogieras. No te conocía. De hecho, esta es la segunda o tercera vez que hablo contigo por live. Y claro, una persona de repente es un poco escéptico. Claro. Escéptico. Ahora, si quieres alguna historia así como paranormal, también tengo. No sé, no sé si están hablando de eso. Dale, buena, dale. Ya, a mí me pasó que yo conocí a una persona en sueño, Daniel. ¿Ya? Es un tío. En el año 2009, en diciembre, yo tuve un sueño que estaba en la casa de mi abuela. Y en la casa de mi abuela había mucha gente de color, Daniel. Yo estaba de color y había mucha gente que estaba de blanco y negro. ¿Ya? Ujú. De hecho, en el sueño me parecía extraño porque había una colega que ella veía las cartas, estaba como metida mucho en el mundo esotérico. Y yo la veía en el sueño y decía, ¿por qué ella está aquí? ¿Cachai? Nada que ver, como que no correspondía que estuviera ahí, pero estaba. Y de repente una persona que estaba ahí de blanco y negro Ujú. me saludó. Y yo lo quedé mirando y no lo conocí. Y él me habló, me saludó y me dijo, soy tal persona. Ah, tío, ¿cómo está? Le dije yo. Es un tío que él murió en el año 73 y yo nací el 77. Ya entonces yo no lo conocí en vida, no, en foto, nada. Solamente había escuchado hablar de él. Y en ¿Ya? ese momento lo vi. Daniel, lo vi, conversamos. De hecho, yo le dije, oiga, tío, le dije, ¿y todas estas personas que están acá? Me dijo, no, siempre hemos estado aquí. Y en esa casa siempre se escuchaban ruidos, ¿ya? De gente, o sea, no yo, mi abuela, mis primos, todos siempre hemos escuchado gente que lavaba los platos como en la noche, porque ese había sido un hotel antes, por ahí por 1910. Entonces yo le dije, tío, le dije, ¿y todas estas personas son las que nosotros escuchamos siempre? Sí, me dijo, siempre hemos estado acá. Ah, le dije yo, así como que una conversación normal. Y él se empezó a quejar, a decir, ay, mi niña, lo que le va a pasar, lo que le va a pasar. Yo dije, ¿qué? En el minuto yo no entendía, ¿cachai? Y él me abrazó, me dijo que siempre íbamos a estar en contacto, me dijo, vamos a estar en contacto muy luego. Ya le dije yo, tío, ay, abrazo, y preguntó por la familia, yo le conté todo. Desperté a Daniel y desperté como, fui donde mi mamá y le conté, mamá soñé con tal tío. Y lo conocí, mentira, y lo empecé a escribir, dije, mira, tiene pómulos marcados, delgado de rostro, se peina hacia atrás, así como con la peineta marcada, le dije, ¿hay cachado cuando se peinan con la peineta bien marcadita? ¿Ya? Me dijo, no te puedo creer, me dijo, es mi tío. Y yo le dije, sí, lo conocí en sueños. No ¿Y qué te dijo? Mi mamá se emocionó, le contó a su mamá, mi abuela lloró cuando yo le conté. ¿Y por qué te digo que fue diciembre de 2009? Porque en febrero fue el terremoto y esa casa, donde siempre se escuchaban los ruidos de las personas, donde yo soñé que estaba, esa casa se cayó con mi abuela dentro, para el terremoto. Pero a mi abuelo no le pasó nada. Y es por eso que él decía, ay, mi pobre niña, lo que le va a pasar, y no me daba pista, pero se quejaba para que yo transmitiera a lo mejor el mensaje. Cuento Wow. corto, pasar los años, mi abuela tuvo que sacar sus cosas de ahí, el gobierno le repuso una media agua, y empezaron a aparecer los recuerdos que habían arrumbado. Y de repente me dijo, Cristian, me dijo, mira, aquí hay una foto. Y había muchas personas. Me dijo, ¿cuál es el tío tanto? Y yo le dije, él. Y lo apunté. Y se puso a llorar. Me dijo, no te puedo creer. Y él, a él lo vi hace un año atrás en el sueño. Le dije, Ya. y me dijo, pero es que tú no tenés cómo conocerlo. Yo no tenía cómo conocerlo, Daniel. Él murió en el año 73. Yo nací en el 77. Nunca he visto una foto de él. Sí había escuchado mucho hablar de él, pero no de cómo era, sino de que él vivía en esa casa, que él era el tío de mi abuela, que lo quería mucho, que ella estaba cuando él murió, cosas así. Digamos que trascendió, ¿ya? Porque si no me van a bloquear de nuevo. Ah, ya, que trascendió, perdón, que trascendió. Ya, disculpa. Lo extraño es que, claro, él me dijo que íbamos a estar en contacto muy luego. Nunca más he soñado con él, no me ha pasado nada. Yo, cuando me preguntan, yo digo, bueno, es que los tiempos de ella no son los de acá. Entonces, luego puede ser a lo mejor 20 años míos, ¿me entiendes? Pero ya han pasado 9, 10, 11, 12, como 15 años de ese sueño. Y que yo sepa, no hemos tenido comunicación. Que yo sepa, porque han pasado cosas extrañas de repente en mi casa, pero yo no lo he asociado con él. Pero, y desde chico me han pasado esas cosas, de los que trascienden, que lo he visto, lo he soñado, lo he sentido. Entonces, como que nunca tuve miedo. Claro, Pero, hay gente que tiene más como más cualidad para eso, para conectar con esas personas. y él es la segunda persona que había trascendido, que yo conocí y se fue antes que yo.
También otra persona, también la conocí en un sueño, le conté a la persona indicada y me dijo, sí, sí, así es. Yo la escribí completa, le dije, mira, ¿es así es? Sí, me dijo, así era. Entonces, tengo esa experiencia que yo Eh, siempre la he tenido de chico y no sé, bueno, antes no me da miedo, ahora de repente ya más grande como que uno ya está más reticente y como que, pucha, ojalá no me pase. Pero me acuerdo que cuando era chico, Daniel, me pasaban siempre. De hecho, yo no tenía miedo para nada. ya, pero siempre los veías como personas normales o en algún punto los viste así como más feos, como más tipo entidad y así. No, siempre los vi como personas normales. Mira, el del sueño, a mi tío yo lo vi como una persona sentada al lado mío en blanco y negro. Ah, y en blanco y negro. Sí, yo estaba en color. Ponte tú, estamos sentados como en un living, así como en un círculo. Ujú. Y habían, ponte tú, 20 personas. Éramos 7 en color y los demás todos en blanco y negro. ¿Ya? Wow, Yo estaba en claro. color porque yo no he trascendido todavía. ¿Cachai? Entonces la otra persona está en blanco y negro, me imagino que eran los trascendidos. Es que lo que pasa es que muchas veces la mente también interpreta y simboliza de alguna manera las distintas épocas. Mm. También puede Pero ser. estaban todos en blanco y negro yo. Y la otra persona, la otra que yo te conté, esa persona apareció debajo de una puerta, así apareció como un humo, y apareció la persona toda de blanco, completa de blanco. Y me saludó, me tendió la mano, me abrazó, y después así como vino, se fue. ¿Ya? Te saludó, te dio la mano. Sí, me dio la mano a la otra persona que estaba también en el sueño, supuestamente, que era la mamá de esa persona, la abrazó también, todo el cuento. Ya, Y pero sueño. siempre en un sueño. Ah, Pero la que no fue en un sueño, la que no fue en un sueño, fue una vez que un amigo trabajaba en un ciber, hace años atrás, cuando, imagínate qué antiguo, cuando tú ibas a los ciber a pagar la hora de internet y te conectabas. Ya, ya. entonces él cerraba como a las 11 de la noche. Entonces siempre nos invitaba a un grupo de amigos para que él no estuviera solo, porque según él le da miedo. Entonces todos nosotros nos conectábamos mientras él cerraba el ciber, nos conectábamos por callado, que no supiera el jefe. Y en esa oportunidad, claro, apagar las luces, nosotros éramos como tres amigos que estábamos conectando mientras tanto, escuchando música. Yo ahora tengo 47, en ese tiempo, ¿cuánto? Tenía unos 29, 30 a lo mejor. Y de repente yo estaba en la casilla 5 del computador y de la del lado sentí un ruido. Yo dije, mi amigo me van a asustar, porque siempre nos asustamos. Y no, apareció una niña de pelo también de blanco, pero yo la vi. Y salió y se paró frente a mí, pero de espalda, mirando de espalda a mí. Yo me volví loco, yo quedé gritando y la persona, mi amigo, el que nos invitó, él las veía y también gritó. Él gritó del otro lado y yo gritando de acá. Él la veía de frente y yo la veía de espalda. Y yo me Wow. paré, voy a prender la luz, prender la luz, prender la luz. Y ahí me contó que por eso no invitaba, porque él siempre veía gente y todo lo cuento. Claro, la vi yo. Esa vez la vi. Sí. No, Y es claro, muy, después ya uno anda con miedo, po. sí. Y después una amiga arrendó ese local y yo le dije, no lo riendes porque aquí pasan cosas, le dije. Y él me contó que no me digas que también viste a la niñita. Sí, hay una niñita. Me dijo, hay una niña y un niño, me dijo. Y le dije, no, yo vi a la niña solamente. Pero así como te digo, Daniel, me ha pasado. La No, gente y piensa uno, que uno uno está los, loco. sí, y los ve como está aquí, o anda muy físico, así como muy Sí. A esa niñita la vi como yo te veo a ti. claro. Ya, pero así en las tinieblas porque está oscuro. Pero ponte tú a los otros, no, los otros dos fueron en sueños. Pero los vi a uno corpóreo y el otro como que apareció en bruma y se fue en bruma. Claro, sí, no, hay momentos que se dejan ver o quizás las ciertas personas que los ven como en sueño ya tienen como una facilidad para verlo y después ya los ven más fácil también en el plano físico. Yo mi abuelo también lo vi con, él se trascendió y como que lo vi dos veces. La primera vez llevaba como un año trascendido y yo lo vi en el patio de la casa de mi abuela también, donde vivía él. Y él venía cansado, salía así como de un montón de hojas en el sueño. Y yo le decía, pero tata, ¿qué hace acá si usted trascendió? Le decía yo. Y él me decía, no, estoy muy cansado, me dijo, he ido, no sé, decía, he ido 20 veces a Punta Arenas, 15 veces a Arica, me nombraba varias ciudades y las veces que había ido, como que andaba dando vueltas, deambulando. Y la Ya. segunda vez que lo presencié, ya más, ahora sí de blanco, con túnica blanca,
Ujú. él también apareció y en el sueño también estaba mi mamá y una tía. Y él las abrazaba. Y sin mover la boca, yo le decía, pero tata, usted no. No, ahora vengo a despedirme. Así. Y la abrazaba y se iba. Y eso fue como los 3 años después del primer sueño. Entonces yo asumo que ahí se fue. Claro, sí, en cierta parte sí. Porque se vino como a despedir, mamá. Sí, pues no, sí, ellos avisan también. Y muchas veces parten de una, a veces no se quedan, a veces se van y listo. Sí, pero yo creo que él se quedó un tiempo porque eso que me dijo me hizo sentido, así como he ido 20 veces a Arica, 15 veces a Punta Arenas, así como que andaba para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Claro. Oye, buenísimo, gracias por tus historias, Cristian. No, de Eh, nada. oh, Porque sé que se valoran acá porque cuando uno las cuenta en otro lado te encuentran loco, rayado, fallado de la cabeza, pero no es así. no, no te preocupes, acá todos estamos locos, así que nadie te va a decir lo mismo. No, y te agradezco el espacio y también te agradezco la visión remota. Así que No, no me con gusto. contestaste, sí, yo quiero una sesión presencial. Yo te mandé un mensaje, no lo parece que no te llegaron muchos. Es que presencial no hago porque yo soy del Es remoto. campo. Sí, po. Eres de Cauquenes, me dijiste. Sí, yo Ya, soy del campo. Y aparte que es lo mismo, o sea, ya. va a gastar plata y es lo Ah, mismo. espectacular. Ya. Yo con mi mente voy donde sea. Sí, po. Tú sabes, pues ya, No, ya me te lo sirvió, conozco. me sirvió mucho, así que igual ahí te hablo por último para hacer después otra sesión. Igual me ayuda. Aquí estamos. Muchas gracias, Ya. Cristian. Cuídate. Gracias por el espacio. Chao a toda la gente. Ah, gracias. Disculpa la cámara, pero no la podía poner. No, no te Chao. preocupes, no te preocupes. Chao, chao, cuídate. No sé si alguien más quisiera hablar algo o contar algo. Estoy abierto a escuchar y quizás hay gente esperando, igual que le gustaría escuchar algo interesante, alguna historia o algo que les haya ocurrido. Si es así, que me diga aquí y pueda hablarlo así como lo habló Cristian. Pero sí, ocurren cosas increíbles, ocurren cosas impactantes. Y bueno, no hay quien más quiera entrar a conversar. Así que, oye, les agradezco a todos. ¿Tú quieres, Pavletter? Ok, envía tu invitación y yo la acepto acá. A ver. Pavletter, a ver, envía tu invitación. Es que a mí no me apareces como para... Ahí llegó, ok. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? hola, bien, ¿y tú, Daniel? Muy bien, gracias. ¿De dónde eres? Qué bueno, un gusto, perdón, ¿De dónde eres? de Santiago, Ya, súper. Santiago de Chile, sí. Ok, Pablete, Eh, ¿qué te gustaría contarnos? bueno, quisiera contar dos cosas. ¿Ya? Alguna vez fui a una playa a acampar, hace como 10 años atrás, con compañeros de la universidad, y de repente estábamos sacando una foto, o iba a sacarle una foto a un grupo, Ujú. y justo de repente veo una luz. Eran Las Docas, no sé si tú ubicas en la región de Valpo, y la playa Las Docas es bien chiquitita, entonces es como una herradura cerrada. Y Sí, esta gente estaba como, yo estaba mirando hacia el mar, y ellos me estaban mirando a mí para salir en la foto, y de repente veo una luz atrás, eh, claramente más allá de los cerros, pero en el aire, así, volando, digamos, una luz volando. Y quedo loco así, y saco la foto, y apareció en la foto, y después, puf, desapareció así, era de día, eran, no sé, las 5 de la tarde, ponte tú, y ese fue mi encuentro como del tercer tipo se llaman, ujú. más,
el encuentro más cercano que he tenido, digamos, personal. Em, pero lo que quería contar era algo, a ver si tú de repente me puedes ayudar a entenderlo. Pasa que hace varios años, hace, no sé, ponte tú, más de 15 años atrás, como 18 años atrás, me invitaron a una sesión de meditación. eh, Éramos cuatro personas en un Ujú. departamento de noche. Yo llevaba un poco de cannabis y consumimos un poco, había una música, nos sentamos como a lo indio en un círculo y alguien leyó unas frases que no sé de quién eran, pero era como la invitación a meditar, a identificarse como con el espíritu y de repente cerramos los ojos y yo empecé a vernos a los cuatro, estábamos ahí como puntos de luz que girábamos en el espacio infinito, era como que íbamos viajando en espiral en el espacio Ujú. y después no sé bien qué pasó, como que eh, quedé como loco por la experiencia, como em, y me sentí extrañísimo, muy agitado. Me costó un poco quedarme dormido, después nos quedamos a dormir ahí. Y al día siguiente empecé a sentir como que podía hablar como telepáticamente con la gente, pero no necesariamente la gente me respondía conscientemente, pero con lo que ellos hablaban, como que lo que yo telepáticamente transmitía se veía respondido de alguna manera. No sé si me explico. Ujú. Y desde ese día empecé a ser capaz de ver luces que se mueven entre las personas, a veces entre las cosas. Y ha sido bien curioso. Por ejemplo, una vez estaba tocando djembe ¿Ya? en una situación de bar, de cumpleaños de un amigo, estábamos varios tocando. Yo estaba tocando el djembe embaladísimo y de repente veo, ¡puf!, que sale una luz gigante de mi djembe y le llega a una mujer que estaba varias personas más allá. En otra ocasión estaba en un círculo de gente, compañeros de la universidad, y veo que un amigo mío tiró una talla, una broma, y de la altura del estómago le salía una luz gigante que pasaba, atravesaba a otra persona y le llegaba a una niña al lado, le entraba en la guata y ella se murió de la risa y ellos después terminaron siendo pareja y en ese instante prácticamente no se conocían. Y han habido algunas instancias en que es muy marcado, es una luz muy grande, pero hay otras en que es muy pequeña nomás, son cosas más sutiles, pero me pasa constantemente y pasó que, bueno, nunca me he como realmente dedicado a explorarlo hasta hace, o tratar de entenderlo bien hasta hace poco, porque estaba muy, no sé, me dejé llevar, digamos, como por la Matrix. Mm. Y, pero ya no me dejo llevar por la Matrix, digamos, y me gustaría entenderlo mejor. Em, Claro. Mira, lo que yo puedo decirte que muchas veces lo es como lo que hablábamos al principio. La fuerza mental, uno es incalculable, es inimaginable. Y muchas veces, en tu caso, hizo falta solamente un pequeño ritual de apertura para abrirse. mm, Porque en cierta forma no es que el ritual tenga el poder, pero lo que pasa es que las palabras, más bien la energía que se emite, es una apertura. Es por eso que, por ejemplo, en el Reiki, tú le puedes enseñar Reiki a una persona y la persona, aún sabiendo hacer Reiki, necesita la iniciación.
Y cuando tú ves la iniciación es un ritual. Y en el ritual tú dices, yo en el nombre del Padre inicio a esta persona, a Pableter, por ejemplo, seguidor de la luz, a estar al servicio de la luz y sanar y aportar a la sociedad, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, es una, prácticamente es un ritual como el que hiciste tú, que un ritual puede ser cualquier cosa, pueden ser unas palabras simples como les nombraba, pero activan profundamente, porque la palabra, y como te decía, más que la palabra, la energía que tú emites, y no solamente hacia afuera, sino que hacia adentro, te desbloquea. Y pasan este tipo de cosas cuando tú, hay personas que, por ejemplo, hacen un pequeño ritual y de un momento a otro empiezan a ver auras o luces, como tú las ves, ¿cierto? Que son básicamente energía. Y hay otras personas que empiezan a tener visiones como visión remota, ¿cierto? Que como me pasó a mí, yo empecé a recibir visiones de cosas que no entendía y después las fui entendiendo, ¿cierto? O mensajes telepáticos, como lo haces tú también. Por ejemplo, tú estás en un espacio con tres o cuatro personas más y de pronto tú puedes hacer una pregunta y después ellos inconscientemente la responden. ¿Por qué? ¿Quién está influyendo ahí? Es tu mente. Tu mente está enviando el pulso porque tú no necesitas hablar, ¿me entiendes? Tu mente tiene la suficiente fuerza para hacer la pregunta y el universo va a responder por medio de uno de ellos. En realidad no es el universo, es la conciencia misma. Es por eso Mm, también que, por ejemplo, tú puedes salir a la calle con una pregunta y de pronto una persona que va pasando y que va caminando en sentido contrario dice algo que justamente ese algo responde a tu pregunta. claro. Entonces, para potenciar eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que siempre yo digo, básicamente es limpiar la computadora, tu mente, ¿cierto? ¿Y cómo lo haces? Con oración, con meditación y empieza a intencionar la energía, empieza a intencionar la luz, empieza a poner a prueba también, por ejemplo, el hecho de que respondan tus preguntas o empieza a tratar de entrar en las mentes de las personas para saber qué piensan, porque es telepatía finalmente. ¿Entiendes? Entonces tienes que potenciar, si quieres potenciarlo, tienes que empezar a practicar y hacer uso de lo que ya tienes. ¿Entiendes? Claro, sí, a mí me pasa que no lo controlo. Y me frustra un poco eso, como que las veo, las Claro, pero veo. es que como no lo practicas, pues, por eso no lo Claro. controlas. Tienes que controlarlo, como te digo, deliberadamente. Voy a enviar una bola de luz a esta persona y voy a ver su Mm, reacción. Ah, ya no pasó mm, nada, bueno, vamos con otra y vamos con otra. Y así vas a ir viendo que a ver cómo funciona realmente esa luz. ¿Qué tengo que hacer? O hacia qué parte de la persona tengo que dirigirla para que tenga una reacción. ¿Cachai? Todo eso se va entendiendo a medida que lo haces, pero deliberadamente, porque si simplemente pasa y tú no te diste cuenta que lo activó, nunca vas a saber, po. claro. Todo tiene que ser deliberado para que lo puedas comprender, para que puedas ir comprendiendo tu capacidad. Buenísimo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Oye, sabes que te encontré hace poco en el TikTok. Y siempre que te pillo haciendo un live me quedo pegado porque encuentro que entregas mucha información y me encanta como ir absorbiendo más a ver si yo mismo voy desarrollando, digamos, mi propia capacidad, porque yo, o sea, realmente pienso que la conciencia, o sea, está muy Sí, poco explorada absolutamente. como en el común de las personas, digamos. Absolutamente. Pero ¿sabes qué? A medida que tú te vayas expandiendo mentalmente, tú te vas a ir encontrando con gente que también está expandida. O pasa al contrario igual, porque uno piensa que como yo estoy expandiéndome constantemente, siempre voy a encontrar gente expandida. Y muchas veces es al contrario, tú encuentras a tu contraparte, tú encuentras al que está reducido, pero al máximo en su conciencia. ¿Por qué? Porque viene a mostrarte también otra cara y viene también a enseñarte que es otro polo, ¿me entiendes? Pero adentro de la mente de esa persona tú también puedes entrar. Tienes que perder el miedo porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho con mis estudiantes, que yo tengo muchos estudiantes que tienen experiencias no idénticas a las tuyas,
pero muy similares a algunos, y me dicen, es que a mí me da cosa, me da cosa entrar en la mente de las personas porque siento que como que violo un libre albedrío o siento que estoy entrando en lugares donde no debiese entrar. Y yo le digo, pero si tú tienes la capacidad y tú por medio de esa capacidad quieres hacer el bien, ¿qué hay de malo? Tú no estás violando ningún libre albedrío, porque finalmente si tú tienes la capacidad es por algo, si no, no la tendrías. Mm, claro. ¿Entiendes? Es como un Oye, auto. Si tú lo ocupas mal, si tú lo ocupas para atropellar gente, obviamente que claro, no debieses tener ese auto, pero si lo claro. ocupas para ayudar, Y respecto a la oración que mencionas, qué, qué tipo de oración recomiendas? Porque yo, a mí me pasa, yo fui criado en una familia católica, entonces tengo como, conozco ese lado de esa manera de orar, Padre Nuestro, Ave María, mm, etcétera, y varias otras, pero a veces como que me siento cómodo haciéndolas y a veces es como que me siento como, no sé, porque eh, siento que involucra una creencia que no sé si me siento tan 100% identificado. no, yo siempre que digo oren con sus propias palabras. Al Padre no, es que se le llama oración, pero finalmente es una conversación con Dios. Tú conversa con Él como tú te venga mejor, con tus propias palabras, con lo que tú sientas, porque a Dios, de hecho, eso es algo que tienen los católicos muy pegados, ¿cierto? Y que todos dicen Padre nuestro que está, y repiten esto como 2 más 2 4 4 más 4 8 y 8 más 8 16. Entonces, es como que, y el Padre dice, ¿y dónde está tu verdadero amor por mí? Simplemente estás recitando. Yo Claro, quiero sí. saber, a mí háblame con tu corazón abierto, ¿me entiendes? Mm, mm, Entonces el Padre quiere que te expreses. De hecho, Él ya sabe todo. Él sabe todo lo que tú sientes antes que lo digas. Pero Él quiere que tú te expreses, que Él quiere formar una relación contigo, quiere que tú tengas una relación apegada a Él, ¿me entiendes? Gracias, mm, Rosario, te mando un abrazo, querida amiga Rosario. Entonces, exprésate con tus propias palabras. Déjate fluir, conéctate con Él, empieza más allá incluso de la oración, empieza también a mantener una relación con Él, a confiar, a tener fe. Incluso en la meditación es cuando tú también escuchas, ¿cierto? Porque la oración es como que yo hablo a Dios, y en la meditación es como que agradezco y sostengo mi fe, mm. ¿entiendes? Todo parte de ti, todo parte por ti. Y yo te digo algo que finalmente nada es casualidad y nada pasa porque sí. Así como yo conté la experiencia donde se me estiraba el cuello, ¿cierto? Tú tienes esa experiencia donde tú en un momento viste a estos amigos que estaban todos como flotando, ¿cierto? Y que de pronto, de un día para el otro, tú empezaste a ver luces de energía. A mí me pasó lo mismo, desde que tuve esa visión del cuello, ¿cierto? Después yo empecé a tener muchas visiones y así, y fue mi iniciación, digamos. Claro. Claro. Sí, así se sintió esa vez se sintió así como, casi que como sacar la cabeza del agua por primera vez, por no decir como nacer de nuevo, básicamente. Fue una experiencia muy, muy fuerte y realmente siento como que pude ver una distancia como entre yo y el holograma, digamos. Sí, Y, no, absolutamente. y, y fue dramático al otro día salir a la calle y ver a la gente así como, pero yo pensaba para mí adentro, como, esta gente no cacha lo que está pasando. Así como, Claro, porque tú ya era estás muy en otra divertido. onda, pues tú ya estás como, estás viviendo otra experiencia, pues. Sí, era una locura, era una locura. Sí, 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 a mí me pasa también, pues yo a veces veo y juego, ¿cierto? Lo que ustedes saben, pues yo veo los autos, las personas que vienen dentro de los autos, y yo digo, va a venir un auto blanco, un auto rojo, cuando llegue ahí a tal punto, y justo llega y me pongo a reír, y a veces muchas veces no lo grabo, ¿cierto? Y me pongo a reír y de pronto la gente, y este de que se ríe, así, está loco, se está riendo solo, Claro, ¿cachai? Pero no cachan que lo que uno está anda haciendo, pues. claro. Pero bueno, No, buenísimo, oye, qué bueno poder hablarlo con alguien porque esta cuestión es como tan,
raro, o sea, uno se lo guarda, pues, entonces lo vive solo y es como que no, no sé. Es que mira, vívelo solo hasta cuando tú encuentres personas que realmente se interesen en lo que tú haces, po, lo que tú sabes hacer. Y mientras perfeccionalo, porque tú no sabes hasta dónde puedes llegar con esto. Tú, mira, yo sabes cómo yo avancé en la evidencia con una simple pregunta. ¿Hasta dónde puedo llegar? Porque Mm, como yo detecté que podía haber cosas que después finalmente comprobaba que eran reales, ¿cierto? Yo decía, ¿y qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo lograr? ¿Hasta dónde puedo llegar? Entonces tú hazte la misma pregunta. ¿Qué puedo hacer con esto? A ver, voy a intentar meter esta luz en una persona que está mirando hacia allá porque quiero que me mire y quiero que venga a hablar conmigo, una cosa así. ¿Me entiendes? O empieza a experimentar con esa luz, empieza a experimentar con el lenguaje mental que tienes con las personas, aun cuando ellas sean inconscientes de eso, empieza a experimentar tu poder. Tienes que expandirlo, porque tú no sabes hasta dónde vas a llegar. Y esa pregunta te va a hacer avanzar. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Sí? Qué más puedo experimentar? Mm, mm, interesantísimo, interesantísimo. Ujú. Oye, fantástico. Hoy me empecé a leer a Jacobo Greenberg también, ¿Ya? por influencia tuya. Se Ah, agradece, está interesantísimo. Empecé con La conquista del templo. ya. Bueno. Llevo como un tercio, poco menos del libro quizá, pero súper entretenido. Se lee muy rápido y fácil en verdad, por lo menos ese libro de él. No, No sé cómo será Jacob. el resto. ¿Sabes qué? Yo cuando... Porque yo no soy mucho de leer, a mí me gusta audiolibro. Pero yo cuando escucho los audios de Jacobo Greenberg es música para mis oídos, es como arte, es como... Y cuando tú ves que era un doctorado de Harvard, ¿cachai? Cuando tú ves que era un neurocientífico de las mejores, él estaba en la cima, en la cúspide de los científicos de neurociencia, tú dices, esto podría haberlo escrito un chamán, ¿cachai? No, y era un neurocientífico Claro, premiado. Entonces, ahí como que te cae el 20 como dicen los mexicanos, ¿cierto? claro. Y tú empiezas a decir, oye, ya, esto es real, o sea, esto está comprobado, y no solamente por Jacobo Greenberg, esto está comprobado por maestros mucho más antiguos. De hecho, Mm, los que crearon la Biblia, ¿cierto? Que fueron 50 y tantas personas, todos guiados por el Padre, todos guiados por el Padre. De hecho, cuando eso es muy controversial, porque hay muchas visiones de la Biblia, pero yo lo único que sé es que la Biblia es el libro metafísico más grande de la historia. mm, Y eso pues, se puede debatir con muchas personas, ¿cierto? Porque muchas tienen distintas, como te digo, distintas creencias respecto a la Biblia, pero hay que leer, hay que meterse en este mundo para poder ver que no solamente uno ha tenido grandes experiencias psíquicas o grandes experiencias mentales, no, han habido grandes maestros aquí en la Tierra, como el mismo claro. Jacobo Greenberg, Neville Goddard, Florence Scovel, Emmett Fogg, Connie Mendes. Entonces, todos ellos han tenido grandes visiones y grandes experiencias que les comprueban sus visiones porque el Padre finalmente se intenta expresar por medio de todos, ¿cierto? Todos somos el Padre mismo, entonces el Padre se intenta expandir. Nosotros estamos al estar aquí en cuerpo humano, ¿cierto? Estamos en la contracción, en la mayor contracción que puede tener Dios. Y como Dios está contraído, como dice Neville Goddard, Dios le dice al hombre, de hecho esa es una experiencia de Neville Goddard, que en un sueño Dios le decía a él mismo, a Neville, aliméntame con desafíos. ¿De qué otra forma podría yo crecer? ¿Por qué? Porque Mm, Dios está Dios Padre, ¿cierto? Que es el que ya expandido, pero en ti también está Dios Padre, pero contraído, y Él en ti busca expandirse. Entonces, Él mismo es el que crea claro, todas las situaciones que tú vives. claro. Qué fantástico, qué fantástico. A Claro, mí me llegó harto lo de Jacobo Greenberg me llevó harto por dos motivos. Uno, por eso que tú dices tú, de que el tipo era básicamente un tipo muy serio. Era un tipo muy cuadrado incluso, que de a poco se fue con experiencias que tuvo, se fue como abriendo a, wow, en realidad la realidad esta es mucho más rara de lo que nosotros consideramos. El tipo al principio como que descartaba las emociones, como que
no quería, no Y quería de hecho, sentir él cuando mucho. conoció a Pachita, él la iba a desmentir, po. Mira, Porque él dijo, bueno, esta mujer sana, saca corazones, saca cerebros y bueno, voy a ir a ver, porque si no es real, la voy a desmentir y si es real, va a ser la historia de mi vida. Y fue la historia de su vida. qué fantástico, qué fantástico. Y aparte en el libro cuenta un montón de anécdotas de cuando él era niño, que se sintió incómodo, que sentía emociones como tan, comillas, negativas, pero que son súper humanas y que de repente a todos nos pasan y nos quedamos atrapados en un rollo pensando que somos nosotros nomás y nada que ver, no, está buenísimo, realmente buenísimo el libro y buenísimo todo, así que sí, feliz Mucho. voy a seguir explorando. Y tiene muchos libros. Yo hice un resumen de las 11 vidas que tuvo Jacobo Greenberg en un libro que se llama El cielo anterior, algo así. La fuerza vital del cielo anterior. Y ahí Jacobo Greenberg explica las 11 vidas que él tuvo en la Tierra, porque él, olvídate, la historia. Y ese es el libro más curioso de Jacobo Greenberg, ¿sabes por qué? Porque fue el último libro que escribió Jacobo Greenberg y es el libro más loco que tiene. Después de escribir la teoría sintérgica, súper avanzada a su tiempo y todo, después de escribir la conquista del templo y tantos otros libros que escribió, se mandó ese, La fuerza vital del cielo anterior, que es donde explica el origen de él mismo, que él dice, yo vengo de Andrómeda. Entonces tú dices, Wow, ¿quién escribió esto? ¿Un escritor de ciencia ficción o un neurocientífico? claro. ¿Cachai? Entonces, Hippie New no, Age o... claro. Qué buena. Así que bueno, te agradezco, Paubleter. Muchas gracias. Tremendo, oye. No, Daniel, gracias a ti por el espacio, la buena onda. Y nada, po, a ver si nos encontramos en otra conversación y si algún día te pido un cursillo o algo. En Sí, este minuto dale. no puedo, pero eventualmente. Ya vas a poder, ya vas a poder. Eso, Mira, empieza a meditar y vas a ver cómo van a empezar a fluir las cosas. fantástico. Oye, muchas gracias, ¿eh? Vale, cuídate que estés Saludos. bien. Muchas Un gracias. abrazo. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Así que, queridos amigos, ya estamos con el live de hoy. Ya vamos cerrando porque ya llevo casi 2 horas. Les agradezco a todas las personas que han mandado sus corazoncitos, a todas las personas que me han apoyado como siempre. Hoy día no fuimos tanto, pero les agradezco a los que estuvieron, por supuesto. Vamos avanzando en el conocimiento, en la experiencia. Ustedes expándanse, eh, no se pongan límites ustedes mismos. No se pongan límites ustedes mismos. Experimenten lo que le decía Pableter, experimenta, experimenta. Experimenta con tu mente. Tienes la supercomputadora cuántica más poderosa del universo aquí entre medio de tus orejas. Así que empieza a utilizarla, empieza a darle órdenes a tu mente para que empiece a ejecutarlas. Y empieza a experimentar, empieza a tomarlo todo como un juego, pero un juego serio. ¿Ya? Así que bueno, eso. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por sus likes, por su apoyo y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.